Buenos días, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la República Argentina, dentro de la provincia de Buenos Aires, hoy estamos cursando el mes de junio del año 2024. Me voy a referir al tema de la extinción de las acciones penales y, como siempre lo intento hacer, es en dar una explicación simple, sencilla, a los efectos de que sea comprendida por todos los que han visto este vídeo. Cuando utilizo la palabra extinción en este tema, particularmente me voy a referir a la desaparición de una responsabilidad penal en cuanto a las acciones o también llamadas conductas humanas y antijurídicas, vale decir, aquellas conductas contrarias a la ley, las que afectan bienes jurídicos protegidos, los bienes jurídicos tutelados, como ser, por ejemplo, la vida, la propiedad, la libertad, etc. Y esta situación sería una forma de terminar con un proceso penal por diferentes motivos sin llegar a ningún pronunciamiento condenatorio. Estos motivos, por supuesto, están enunciados en el Código Penal, que más adelante lo voy a ir mencionando. La extinción resulta una cancelación, la desaparición o la pérdida de eficacia de un derecho o una facultad o una obligación o el deber, de manera que no pueda ya ser ejercido tales derechos o facultades. No se puede reclamar el cumplimiento del deber o la obligación. Si hubiera una causa de extinción de la acción, se perdería la posibilidad tanto de iniciar una denuncia o una querella, o si estuviese dentro del mismo proceso penal que ya está iniciado, no poder continuarlo. Lo dicho hasta aquí está prescripto en el Código Penal particularmente, y hago el enunciado del artículo 59 de ese ordenamiento de fondo y siguientes, porque el artículo 59 particularmente expresa sobre las acciones penales y que las mismas se van a extinguir, y dice: por la muerte del imputado. Tiene varias situaciones que yo voy a ir mencionando de a una. La primera de ellas es por la muerte del imputado, es decir, cuando me refiero a la muerte del imputado, llámese esto en un enfrentamiento cuando está al momento de delinquir, o por muerte natural particularmente, de quien está imputado de algún hecho delictivo durante el proceso penal. Esta acción se va a extinguir para esa persona, para la que ha muerto durante el proceso, pero si llega a existir otros consortes, otros acusados dentro de la misma causa, entonces en esa va a continuar para ellos particularmente. El segundo punto habla de la amnistía. La amnistía es la extinción de la responsabilidad penal mediante una forma de ejercicio de derecho de gracia, que supone la extinción del delito o la infracción y de todas sus consecuencias. Es decir, ¿qué es la amnistía propiamente dicho? Es un perdón, y este perdón, que es un instrumento jurídico que lo brinda el poder legislativo, que tiene por efecto la posibilidad de impedir particularmente durante un periodo el enjuiciamiento penal. El tercer punto sería la prescripción. Entonces decimos, ¿qué es la prescripción? Es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Esto ocurre en todo el ordenamiento jurídico. En este caso hablamos del penal, o sea que la prescripción en este caso consiste en que si pasado un tiempo razonable, el cual viene determinado por la propia ley, tal como lo veremos en un instante, desde la comisión del delito sin que se haya castigado al culpable, haría que la pena ya no pudiera cumplir sus finalidades como tal, como prevención general, como tanto sea una cuestión especial.
Acá un alto para dar el recordatorio. No nos olvidemos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Reitero, no prescriben por el transcurso del tiempo. El cuarto punto decimos que es la renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada. Recordemos que los delitos de acción privada, en definitiva, son aquellos que atentan contra algún interés o un bien particular y que precisa para su persecución la previa querella, particularmente de la persona que fue ofendida o de su representante legal. Cuando se abandona la querella porque no hay una actividad procesal que así la realice el ofendido, importaría como una suerte de renuncia del agraviado que está prevista como una causal de extinción de esa acción. Algunos ejemplos con respecto a esto, me voy a una figura que ya no existe en el Código Penal, que era, en ese entonces se llamaba avenimiento o reconciliación. Era una figura que estaba en el artículo 132 del Código Penal, que fue modificado, derogado en realidad en el año 2012, y esto era cuando se establecía la violación de una persona que haya relaciones afectivas preexistentes entre lo que sería la víctima y el victimario. Entonces el tribunal podía, en forma excepcional, aceptar la propuesta de la víctima si fue formulada de forma libre en cuanto al matrimonio. Yo hago mención que fue derogado en 2012 porque en el año 2010 había ocurrido un hecho en Pico Truncado, una suerte de avenimiento de una persona que estaba presa por ese motivo de la violación, y luego que se casaron a los pocos meses, y cuando digo pocos meses digo 2, 3, como mucho habrá sido, había matado a esta persona y volvió a prisión y luego se casó con la hermana. Así que fue un caso muy resonante en aquel entonces de forma mediática y de ahí llevó a la derogación de este artículo. Agrego también otros supuestos especiales, como ser, por ejemplo, el artículo 43 del Código Penal, que prevé el desistimiento de la tentativa, o el 44, también en el último párrafo, donde habla sobre la exclusión de la pena en aquellos delitos imposibles o por falta de peligrosidad. O también anuncio el 117 del Código Penal sobre la retractación pública del culpable de la injuria y la calumnia. En cuanto al punto 5 de la extinción, es la aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, porque esto por lo general es el fiscal en el caso de aquellos códigos de procedimiento acusatorios que tienen esta facultad, donde por un criterio, valga la redundancia, de oportunidad, son considerados métodos alternativos de resolución de los conflictos de carácter penal. Es decir, constituye una forma distinta de administrar justicia. Por eso digo que el fiscal es el que tiene la facultad de poner fin al proceso de manera compositiva, es decir, hablado con la propia víctima en este caso, y esos efectos de suspender e interrumpir o renunciar a la persecución penal. Entonces, si cumple con ciertos requisitos que están establecidos en la ley, entonces archiva la causa. Vamos a ejemplificarlo, que son los criterios que nosotros, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires le llamamos criterios especiales de archivo, donde el Ministerio Público podrá archivar actuaciones de uno a varios hechos imputados o de uno o varios partícipes en los supuestos de que, por ejemplo, el bien jurídico o la afectación que ha tenido el bien jurídico en ese momento del imputado fuera insignificante
y siempre que la pena máxima para ese delito no supere los 6 años, por ejemplo. O cuando el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto por supuesto que me vienen razones de seguridad o interés público, y entonces ahí ya no entraríamos en este terreno, ¿verdad? Por otra parte, por ejemplo, cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a los otros delitos que se le han imputado, entonces se archiva ese otro delito insignificante. Por eso digo que para aplicar estos criterios a un imputado se va a considerar especialmente la composición con la víctima. Es decir, el imputado debe acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. Esta metodología, este archivo deberá ser motivado, pero podrá estar sujeto, como dije hace un momento, a condiciones. El punto 6, por ejemplo, que habla de la conciliación o reparación integral del perjuicio. Esto también de conformidad a las cuestiones procesales correspondientes. Regula entre los institutos del principio de oportunidad la conciliación y la suspensión del juicio previa. En cuanto a la reparación integral, comprende la restitución, rehabilitación de lo que sería el delito, la compensación, una satisfacción para lo que sería individualmente la víctima, tanto sea en lo moral o que sea lo material. Estas medidas como objeto atienden a la necesidad de las víctimas y contribuir a la reconstrucción de sus vidas rápidamente. Esa es la idea conceptual. En cuanto al séptimo punto, que por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento y en aquellas leyes que correspondan, entonces vamos a tener lo que llamamos, por supuesto, la más conocida que sería la probation. Es una forma de extinción de la acción penal respecto de un imputado que cumplió determinadas reglas de conducta durante un periodo de prueba, precisamente, que puede ser 2 años, 3 años, que va a quedar fijado por el tribunal que conceda esta medida. Por supuesto que se puede aplicar en aquellos delitos de acción pública que son reprimidos con una reclusión o prisión a cuyo máximo no exceda de 3 años. Es dable señalar que la renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal solo perjudica al renunciante y a sus herederos, no a terceros. Otro motivo de la extinción de la acción penal resulta la amnistía, la cual extinguirá la acción y hará cesar la condena, si es que está cumpliendo pena de existir, y todos sus efectos, con excepción de aquellas indemnizaciones que son debidas a los particulares. La amnistía es dictada, como lo dije hace unos momentos, por el Congreso Nacional. Es una medida indiscutiblemente política y de carácter general, donde va a extinguir la acción y la pena, o sea que borra la criminalidad del hecho, y puede ser dictada para una persona o para varias personas con respecto a un delito en particular. La causal de extinción de la acción y la pena de modo de delitos que se refieren van a desaparecer como tales, eliminándose en consecuencia las acciones criminales correspondientes, los procesos y las sentencias. Vuelvo a repetir, esto es para todos los sujetos que están comprendidos en una clase determinada de delitos. ¿Cuándo prescriben las acciones penales? Acá el Código Penal nos dice que o se encarga de fijar el tiempo de prescripción, y ello es a los 15 años cuando se trate de delitos cuya pena fuere la reclusión o prisión perpetua. Es decir, si alguien comete un delito hoy de homicidio o homicidio calificado o algún otro delito donde su condena
de inexpectativa sea la reclusión o prisión perpetua, si esta persona está, digamos, se ha profugado, si esta persona eludió a la justicia en su momento, si durante 15 años no es aprendida y llevada a juicio, entonces estaríamos hablando de la prescripción de la acción. No se podría continuar con este proceso. Del otro punto habla de que transcurrido el máximo de duración de la pena señalada por el delito y que si se trata de hechos que son reprimidos con reclusión o prisión, que en ningún caso va a poder prescribir en un espacio mayor a los 12 años, ni bajar a los 2. Acá podemos directamente decir, bueno, estos son prisiones temporales de delitos que tienen prisiones o reclusiones temporales. Lo doy con un ejemplo: si yo tuviese un robo calificado que tiene una pena de 5 a 15 años, obviamente que va a prescribir ¿en qué momento? A los 12. No va a llevar a los 15 porque los 15 es perpetua. Acá son temporales. Si fuese un delito de robo simple que tiene una pena máxima de 6, prescribe ¿cuándo? A los 6. O si fuese un hurto que tiene una pena máxima de 2, prescribirá a los 2, que sería el mínimo de precisamente de la acción que va a prescribir en estos casos. Luego el Código se encarga de decirnos que a los 5 años, cuando se trate de delitos reprimidos con solamente la inhabilitación perpetua, al año, cuando el hecho se trate también con delitos de inhabilitación temporal, y a los 2 años, cuando se traten de delitos que son reprimidos con multa. ¿Cuáles son los plazos de prescripción de las acciones? Estas van a empezar a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si este fuera un delito de los que llamamos continuos, en el que cesó de cometerse. Cuando hablamos de acciones por delitos reprimidos con multa, se van a extinguir en cualquier estado de la instrucción mientras no se haya iniciado el juicio, en tanto y en cuanto se pueda pagar el monto mínimo voluntario de esa multa. Ahora, estamos hablando de la reparación de los daños causados por el delito. Ahora, si se hubiese iniciado el juicio y para no llegar a una sentencia de esa naturaleza, pagando el máximo de la multa correspondiente, entonces se va a extinguir esta cuestión. En ambos casos, el imputado va a tener que abandonar en favor del Estado aquellos objetos que presumiblemente resultaran o resultarían decomisados en caso de que recayera una condena, o sea, los elementos del delito propiamente dicho. El modo de extinción de la acción penal que está previsto por el Código Penal, particularmente el artículo 64, que puede ser admitido por una segunda vez si el nuevo delito se ha cometido después de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de la resolución, que se hubiese particularmente declarado la extinción de la acción penal. La prescripción se suspende, sí, se puede suspender en aquellos casos donde el juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales que se deban resolver tal vez en otro juicio. Y cuando hablo de otro juicio también puedo estar hablando de otro fuero, en el contencioso, en el civil, en el laboral, etc. Entonces el juez tendría que estar esperando, o es necesario que esté esperando el pronunciamiento de aquel tribunal que tenga esa causa, los efectos de observar si hay una existencia o inexistencia de un hecho punible o una participación de la persona que está en este momento determinada para el juicio. La prescripción también se suspende en aquellos casos que hay delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los que hubiesen participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. ¿Qué quiero decir con esto? Que se torna casi, diríamos, imprescriptible mientras el funcionario que estuvo dentro de esa situación mantenga su puesto en la función pública, y aunque las otras personas
no sean particulares y no tengan nada que ver con la relación pública, se sigue sosteniendo la acción en cualquiera de estos momentos. Si estuviésemos, por ejemplo, eh, en una situación con el 226-227, que estamos hablando cuando hay problemas de orden constitucional, algún intento de golpe a golpe, acá hablamos del artículo 226 y 227 bis del Código Penal, entonces ahí se va a suspender la extinción hasta el restablecimiento del orden constitucional. Por otro lado, hablamos de delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, que la prescripción se extingue la acción del 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129, en fin, 130, párrafo segundo y tercero. Particularmente hasta la mayoría de edad de la persona, precisamente, que haya sufrido algún delito contra la integridad sexual. Esto fue hace algunos años motivado para el cambio de la prescripción en cuanto a lo de la violación, donde permite de que una persona pueda realizar la denuncia y que corra esos momentos de prescripción a partir de su mayoría de edad, de sus 18 años. Esto está traído a colación y me parece bien con respecto de que si pudo haber sido una persona menor de edad donde ha sufrido algún abuso con respecto a algún familiar o algo por el estilo cuando era chico, no se anime por razones de temor o lo que fuere. Darle ese tiempo precisamente para que reflexione o que después tome ese impulso para poder hacer la denuncia en el momento apropiado. Por eso que se le da que a partir de los 18 años de edad empieza a correr el momento de la extinción de la acción o la prescripción para la acción. También los delitos de trata de personas, que ocurre lo mismo, 145 bis y 145 ter particularmente, que también cumplida la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la que ya está formulada. No se olviden que los delitos que acabo de hablar son delitos dependientes de instancia privada y van por denuncia de la víctima u ofendido. También la prescripción se interrumpe solamente por la comisión de otro delito. Se interrumpe por el llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria o declaración como imputado por el delito investigado. El requerimiento acusatorio de apertura, elevación a juicio. El auto de citación a juicio o un acto procesal que sea equivalente. Esto me refiero particularmente que como acabo de decir, interrumpe, esto hace que comience desde ese momento a correr desde cero el reloj para el tiempo que se le va a imputar nuevamente en el caso del tiempo de prescripción de la acción. La prescripción va a correr, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de los partícipes que han estado encausados o que son consortes de causa. Muy bien, con esto doy como finalizado el presente vídeo y espero que les resulte de utilidad. Como siempre, trato de que así sea. Que tengan buenos días.